Iniciamos el volumen 3 de Toaru Mahutsu no Index, seguimos con las aventuras del héroe sin capa Touma. ¿Qué historias nos esperan? Continuamos con Prólogo, Radio Noise. Nivel 02. El viento soplaba fuerte. Estaba atardeciendo y una chica se escondía con los ojos entrecerrados, acostada en el techo de un edificio. En sus manos, cargaba un fusil demasiado grande para el tamaño de ella. No, este no es el momento de hablar de su tamaño. De todos modos, el fusil era de 184 centímetros de largo, obviamente más largo que la altura de la chica. El devorador de metales XM. La barreta antitanques M82A1 era una leyenda en la Guerra del Golfo por destruir tanques a rangos de 2000 metros. Este prototipo de devoradores de metales tiene incluido un modo de disparo rápido. A pesar de lo anterior, el original no tenía un modo automático debido a su retroceso de poder excesivo. Este es un brutal devorador de metales cuyo mero retroceso puede destruir un casco de mala calidad, pero de algún modo estaba adaptado perfectamente para el frágil cuerpo de la chica, resistir el shock y además poder manejarla. Por 14 días, esta chica usó el equipo de entrenamiento, capacitándose e introduciendo datos de sus límites, entrenando, especialmente con el retroceso del devorador de metales. Ella logró determinar los cálculos más eficientes para manipular su retroceso. Aguantando su respiración, ella observó hacia su objetivo a través de la mira, a 600 metros de distancia. Un chico de 15 o 16 años estaba saliendo de una tienda, y los insectos de verano empezaron a juntarse alrededor de la luz de la tienda. El cuerpo del chico era tan delgado como un alambre, con una piel similar a la de una chica, y tenía el cabello blanco. No sería mentira decir que él se veía muy frágil. Para su observadora, él estaba ahora al filo de la navaja. No era irrazonable que los récords de batalla del chico mostraran que él nunca había perdido una batalla, sin ningún rasguño o haber escapado alguna vez. Sabiendo esto, todo enemigo que no planease alguna forma de detener su espada, solo terminaría destrozado en pequeños pedazos. La agudeza del chico estaba al máximo. La chica no sabía el verdadero nombre del chico, solo su nombre clave, Accelerator. Solo hay 7 personas de nivel 5 en el Gran Centro de Investigaciones de Poderes Extrasensoriales, ESP, Ciudad Academia. Incluso en esa lista, su nombre estaba hasta arriba de ella. Fuertes vientos. Ajustando 3 clic a la izquierda. La chica murmuró esto mientras ajustaba la mira. El chico empezó su camino de regreso, balanceando su bolsa de plástico sin esfuerzo alguno. Él era el objetivo de la chica. La chica no tenía oportunidad de ganar ante Accelerator en una pelea frontal. No, en este campo, no existía oponente capaz de ganar contra Accelerator en una pelea mano a mano. Todo lo que queda es hacer lo contrario. Si ella no podía ganarle de frente, entonces era mejor no pelear de esa forma. Al final, usar ESP no es diferente a usar tus extremidades. Para alguien experimentado, solo hay 2 clasificaciones del uso de ESP. Un tipo es atacar usando ESP. El otro tipo es detectar peligro usando ESP. Para hacerlo simple, incluso alguien como ella podría ganarle a un oponente si lo ataca cuando menos lo espere. Desde el principio, hacer un tiro francotirador de largo alcance era el método de preferencia del Comité de Moral Pública de Ciudad Academia para capturar a enloquecidos manejadores de ESP. Sin embargo, ellos usaban balas de goma para dejarlos inconscientes, en vez del arma antiblindaje que la chica estaba usando para perforar el corazón del chico. Está llegando viento en 3 direcciones, turbulencia, ajustando un clic a la derecha. Nota de A, es un término militar que significa 1 minuto de arco cuando se ajusta el sistema de mira de un arma, como un rifle. La chica murmuró mientras hacía ajustes de último minuto. Las balas de plomo pueden ser arrastradas de forma inesperada por los fuertes vientos. Además, en esta ubicación con muchos edificios, el viento puede venir de cualquier dirección, creando turbulencias y dispersándose a todas partes. No cabía la menor duda. Su oponente es el más fuerte de todos los nivel 5, si él sentía algún tipo de peligro, significaría una derrota total para la chica. No importando la distancia, ni el lugar. La chica puso su dedo en el gatillo. Este es el punto en el que no hay vuelta atrás. Aunque su objetivo es un pequeño chico a larga distancia, cuando ella apriete del gatillo, el calibre 50 de su antitanques atravesará el aire a 1200 km por hora y la parte superior del cuerpo del chico quedará hecha añicos antes de que ella pueda escuchar algo. A pesar de saber esto, su rostro no reflejaba ninguna duda. Sus delicadas cejas decían solo una cosa: destruir al Accelerator, el más fuerte de todos los nivel 5,
con un tiro de largo alcance. Los oídos de la chica oían la brisa del viento, la turbulencia estaba fluyendo, pero en un instante convergió en una sola dirección. Duró menos de 2 segundos, pero en ese instante, los vientos turbulentos de alrededor del edificio se calmaron. Ella apretó el gatillo. La bala viajó a través del aire, con el rugido de los fuegos artificiales. Sin considerar el hecho que ella estaba oculta a una larga distancia, disparó el fusil con el modo automático. Mientras ella forzosamente dirigía el retroceso, disparó 12 balas en un segundo, todos con una precisión impecable. Ignorando su cargador vacío, ella observó a través de la mira, para ver el destino del chico. Como el viento estaba tranquilo, no había forma de que pudiese fallar. Sus balas le pegarían al chico por detrás, y este frágil como aguja debería haber volado en pedazos. Es verdad, ese debería ser el caso. De repente, el devorador de metales que la chica sostenía, explotó. Las balas que deberían haber alcanzado al chico fueron devueltas. Estas, viajaron hacia atrás bellamente como un video en retroceso, entrando a la boca del fusil antitanques como un juego de kendama, y explotaron dentro del devorador de metales en piezas muy pequeñas. Nota 2a. El kendama es un juguete infantil consistente en un objeto con apariencia de martillo al que va unido mediante una cuerda una bola, algo así como un valero. Pero no había forma de que la chica confirmara la trayectoria. Todo lo que ella sabía es que cuando el fusil antitanques explotó por alguna razón, esos pequeños e incontables fragmentos del destruido fusil atravesarían todo su cuerpo. Su hombro derecho que estaba presionado contra la culata del devorador de metales fue atravesado por algo, en otras palabras, mutilado. Así que, el objetivo del devorador de metales, Accelerator, seguía ileso. Al final, el tiro de francotirador a Accelerator fue un fracaso. Él había sido capaz de detectarlo. Aquello, ella lo sabía muy bien. Demasiado bien. Sintió un dolor como si derramasen agua hirviendo en su cabeza, pero lo ignoró. No tenía tiempo para tales trivialidades. Así que, se dirigió a las escaleras de emergencia, con su cuerpo hecho polvo. Cuando ella falló en su misión de francotiradora, perdió todo. Además, esa retirada no era una retirada táctica. Para ponerlo simple, era una esperanza de prolongar un momento o un segundo su tiempo de vida restante. Esta era una batalla por su vida. Sus pisadas no resonaron en el atardecer. El cazador acortó su distancia entre él y la chica ya muerta. Era el cazador contra la presa. Y así, comenzó un juego de muerte donde cualquier cosa puede pasar de un momento a otro. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.